Mi marido estaba agonizando y necesitaba mi riñón. Mi suegra gritó: «Es tu obligación, tú eres su mujer». El doctor ya iba a operarme, cuando de repente mi hijo de 7 años irrumpe el quirófano y gritó: «Mamá, ¿digo la verdad de por qué mi papá necesita tu riñón?». Minutos después, el equipo médico se quedó helado cuando descubrieron que... Antes de comenzar, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás escuchando? Me encantaría saber hasta dónde ha llegado mi historia. Ahora sí, prepárate. Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia, es una verdad que muchas veces preferimos callar. Nunca pensó que iba a firmar un documento para salvar la vida de un hombre que, en silencio, había terminado con la suya mucho antes. Camila tenía 34 años. Su rostro cansado solía esconderlo con maquillaje suave, no por vanidad, sino porque creía que las personas que se maquillaban podían ponerle una pausa al dolor. Era madre de un niño de 7 años y esposa desde hacía casi una década. Vivía en un departamento de 2 ambientes, donde el calor del hogar muchas veces se confundía con el peso de lo no dicho. Trabajaba medio turno en una farmacia y el resto del día corría entre tareas, cocina, deberes escolares y silencios que retumbaban más fuerte que cualquier grito. Julián, su esposo, llevaba meses sintiéndose mal, pero se negaba a ir al médico. Se quejaba del cansancio, de dolores constantes, del ardor al despertar, y hasta se mareaba cuando se levantaba demasiado rápido. Siempre lo atribuía al trabajo, al estrés, al clima, a cualquier cosa menos a lo que realmente era. Camila insistía, pero él odiaba los hospitales. «No es nada», decía, mientras se encerraba en el baño con llave más veces de lo normal. Cuando por fin aceptó hacerse estudios, ya era tarde. Muy tarde. «Tus riñones están dejando de funcionar», dijo el médico, mientras revisaba los resultados en silencio, frunciendo el ceño. Camila apretó la mano de Julián. Él la soltó sin decir una palabra. El diagnóstico fue claro. Era urgente. Necesitaba un trasplante o su cuerpo no iba a resistir mucho tiempo más. Las siguientes 48 horas fueron un torbellino. Pruebas de compatibilidad, listas de espera, llamadas desesperadas a familiares. Nada. Nadie. Camila era la única compatible. La única capaz de salvarlo. O eso le hicieron creer. La noticia se expandió por la familia como una tormenta. El primero en llegar al hospital fue su suegra, Norma, una mujer de mirada severa, labios apretados y palabras que sabían más a juicio que a consuelo. «Es tu obligación, Camila. Eres su mujer. Y él dio todo por ti». Camila la miró con los ojos enrojecidos, pero no contestó. Lo cierto era que no podía dejar de pensar en todo lo que había callado durante los últimos años. En cómo Julián había cambiado. En las veces que llegaba tarde sin explicación. En los gritos. En las noches enteras en las que dormía en el sofá después de discutir por cosas que ella ni recordaba. En cómo le hacía sentir que era poca cosa, que nunca hacía suficiente. Que si él estaba estresado, era por culpa de ella. ¿Y si me pasa algo?, se atrevió a decir en voz baja. Norma bufó. «No seas dramática. Es una operación de rutina. Hoy en día los trasplantes son seguros. ¿O vas a dejar morir a tu marido por un miedo absurdo?». No era miedo. Era algo más. Era esa sensación en el pecho que se niega a irse. Era esa pregunta constante que la perseguía en silencio. ¿Por qué se sentía tan vacía al lado del hombre que se suponía debía amar? En la sala de espera, Matías jugaba con un muñequito de plástico. Tenía la mirada seria, como si entendiera más de lo que decía. Cuando Camila se agachó frente a él, le acarició el cabello con ternura. «¿Estás bien, mi amor?». El niño asintió, pero después susurró. «Papá dijo que si hablaba, tú te pondrías triste». Camila lo miró fijamente. Iba a preguntarle qué quiso decir con eso, pero entonces llamaron por el altavoz. Era la hora. Ya habían confirmado que ella era compatible. Ya habían organizado el quirófano. El médico esperaba su firma. Y el tiempo corría. Sentada frente al documento, sintió que el alma se le escurría entre los dedos. La enfermera le alcanzó una lapicera. Todos la miraban. La madre de Julián, con la cara tensa. Su cuñada, en un rincón, con los brazos cruzados. Julián, recostado en la camilla, apenas podía hablar.
El silencio se hacía cada vez más denso. Necesito pensarlo, dijo Camila, con la voz quebrada. Norma se levantó de golpe. ¿Pensarlo? ¿Estás diciendo que vas a dejar morir a mi hijo? Después de todo lo que te dio. Después de criar a tu hijo mientras tú trabajabas en esa farmacia de porquería. Camila cerró los ojos. Era una escena tan conocida. Siempre terminaban echándole en cara lo poco que creían que valía. Siempre haciéndola sentir culpable por respirar. La tensión crecía. Una enfermera interrumpió para recordar que el quirófano ya estaba preparado. El equipo quirúrgico la esperaba. No puedo, dijo Camila, aunque nadie la escuchó. O no quisieron escucharla. Norma se le acercó, le tomó la cara entre las manos y le habló con una mezcla de furia y compasión fingida. No seas cobarde, Camila. Esto no se trata de ti. Se trata de Julián. De Matías. ¿Quieres que tu hijo crezca sin padre? Y entonces, como si esas palabras hubieran invocado su presencia, Matías apareció en el pasillo, con los ojos abiertos como platos y el rostro bañado en lágrimas. Mamá. Mamá. Tengo que decirte algo. Corrió hacia ella, esquivando médicos, empujando con sus pequeñas manos a la gente que intentaba detenerlo. La voz del niño rebotó por todo el hospital. Mamá, escúchame. Es importante. Camila sintió que el corazón se le detenía. Mamá. ¿Puedo contar por qué papá necesita tu riñón? Los presentes se quedaron inmóviles. Norma soltó un suspiro contenido. Julián intentó levantarse, pero el dolor lo obligó a volver a acostarse. Matías, dijo Camila, hincándose a su altura. ¿Qué estás diciendo, amor? El niño temblaba. Miraba a todos lados, buscando algo, o quizás deseando que nadie más lo escuchara. Te lo vi, mamá. Vi a papá. Él se puso algo en el brazo. Se inyectó una cosa rara. Me dijo que era una medicina, pero estaba escondido, y me pidió que no te lo dijera. El silencio se volvió insoportable. La enfermera bajó la mirada. Norma intentó intervenir. Te está confundido. Es un niño. ¿Qué puedes saber él de esas cosas? Pero Camila no dijo nada. Solo tomó a Matías de la mano, lo abrazó fuerte, y su mente empezó a girar como si todas las piezas que nunca encajaban empezaran a hacerlo. La pérdida de peso repentina. Los cambios de humor. El encierro. Los medicamentos que desaparecían de la farmacia. El dinero que faltaba. Un médico se acercó con discreción. ¿Quiere que suspendamos la operación por el momento? Ella asintió sin decir palabra. Mientras se llevaban a Julián de nuevo a su habitación, entre susurros y miradas nerviosas, Norma explotó. Lo arruinaste todo. Y esto es tu culpa. Tú y tus paranoias. Pero ya nada importaba. El mundo de Camila había dejado de girar. El día que debía salvar a su esposo, descubrió que tal vez nunca había sido el hombre que ella creía. Afuera, la lluvia empezaba a caer. Dentro de ella, una tormenta mucho más oscura acababa de comenzar. Camila sentía que el suelo no era firme. Todo temblaba. No el hospital, no los pasillos, ni las paredes estériles. Lo que se desmoronaba era algo más profundo, la idea de su familia, la verdad que creía conocer, la confianza que durante años había sostenido con hilos invisibles y frágiles. Mientras Matías descansaba en su regazo, con la cabeza apoyada en su pecho, el eco de sus palabras retumbaba sin cesar en su mente. Papá se puso una medicina escondido. La confesión, tan inocente y brutal, no solo había detenido la cirugía. Había puesto en pausa su mundo entero. La habitación de espera seguía en silencio. Nadie sabía qué decir. Norma se había retirado a hacer una llamada en voz baja. Camila solo escuchaba fragmentos. No puede ser, el niño dijo eso, pero es imposible. Sí, estoy con ella, está confundida, no lo entiende. Los ojos de Camila se llenaron de lágrimas. No sabía si lloraba por miedo, por rabia o por agotamiento. Tal vez por todo al mismo tiempo. ¿Qué había estado ocultando Julián? ¿Qué tipo de vida había llevado a escondidas? Y lo más inquietante, ¿qué más no sabía? Poco después, uno de los médicos se acercó. Era el mismo que, horas antes,
Le había entregado los papeles para autorizar la operación. Un hombre joven, con rostro serio, pero con una voz que intentaba ser amable. ¿Y Camila, puedo hablar contigo un momento? Ella asintió. Se levantó con cuidado, dejando a Matías dormido sobre el sofá. Lo cubrió con su chaqueta y caminó junto al doctor hasta un rincón más privado del pasillo. Escuchamos lo que dijo tu hijo. Entendemos que puede ser confuso para todos, pero por protocolo hemos detenido el procedimiento. Necesitamos hacer nuevos análisis. Queremos entender mejor el estado clínico de Julián antes de continuar. ¿Qué están buscando exactamente?, preguntó Camila, sintiendo que cada palabra la empujaba hacia un abismo. La verdad, para ser sincero. Su cuadro clínico no era del todo coherente desde el principio. Lo atribuimos a errores en los informes anteriores. Pero con lo que dijo tu hijo, hay indicios que podrían sugerir una causa autoinfligida. Y eso, como comprenderás, cambia todo. Camila sintió que le faltaba el aire. ¿Está diciendo que Julián, que se hizo daño a sí mismo? El médico no respondió directamente. Solo bajó la mirada. Por ahora, necesitamos tiempo. No podemos operar hasta tener certeza de que no hay otra causa que comprometa el trasplante, o a ti. Camila agradeció con un gesto y volvió a la sala. Matías seguía dormido. Se sentó a su lado, pero sus pensamientos no le permitían descansar. Cerró los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, se permitió escuchar a su intuición. Los recuerdos volvieron con violencia. La vez que encontró un pequeño frasco sin etiqueta en el cajón del baño. Cuando Julián se encerró por casi una hora en la habitación diciendo que estaba mal del estómago. Las ojeras profundas. Las pupilas dilatadas. Las respuestas evasivas. Las llamadas que cortaba cuando ella entraba a la habitación. Y la más reciente, el momento exacto en que él supo que ella era compatible. No hubo gratitud en su mirada. Hubo algo más. Algo parecido al alivio, pero no como el de quien se salva, sino como el de quien consigue salirse con la suya. Volvió a mirar a Matías. Dormía en paz, como si su pequeña alma supiera que había hecho lo correcto. Su voz seguía sonando en la cabeza de Camila. «Mamá, ¿puedo contar por qué papá necesita tu riñón?» La puerta se abrió con brusquedad. Norma entró con paso firme y los ojos cargados de reproche. «No puedo creer lo que estás haciendo. Acabas de ponerle en pausa la vida a mi hijo por el capricho de un niño». Camila no se levantó. No respondió enseguida. Se limitó a acariciar el cabello de Matías y a hablar con la voz justa para no despertar al pequeño. Y él no mintió. Norma se rió con desprecio. «Por favor. Tiene 7 años. ¿Qué puedes saber? Seguro vio algo en televisión y lo imaginó». ¿Vas a destruir a tu familia por una fantasía infantil? Camila se levantó ahora sí. La mirada que le dirigió a su suegra era distinta. No era desafiante, ni agresiva. Era fría, distante. Como si acabara de entender algo que no quería ver. ¿Sabías lo que Julián hacía? Norma se ofendió como si le hubieran escupido en la cara. No digas tonterías. Te estás inventando cosas. Mi hijo está enfermo. Y tú lo estás dejando morir. No lo estoy dejando morir, replicó Camila, con voz firme. Estoy intentando entender si realmente quiere vivir. El silencio se instaló entre las dos. Norma apretó los labios y salió sin decir más. Pero Camila se quedó temblando. Porque sabía que esa mujer no se indignaba por lo que se decía. Se indignaba por lo que temía que fuera cierto. Poco después, fue llamada a la sala donde descansaba Julián. Lo encontró débil, con una vía conectada al brazo y la piel más pálida de lo que recordaba. Se acercó despacio. Él la miró con ojos cansados, pero al ver que venía sola, susurró. ¿Por qué detuviste todo? Camila no contestó de inmediato. Se sentó a su lado, lo miró como si lo viera por primera vez. Matías dijo que te vio, inyectándote. Julián no parpadeó. Su expresión no cambió. Pero su silencio fue más elocuente que cualquier negación. ¿Y es cierto?, preguntó Camila. No sé de qué está hablando. Es un niño. Imagina cosas. ¿Y por qué le dijiste que no me lo contara? Julián suspiró.
Se giró con dificultad. Estaba confundido. Lo malinterpretó. Me estaba aplicando una vitamina. Nada grave. ¿Y en secreto? ¿A escondidas? Julián tragó saliva. Estaba debilitado. Sabía que no podía sostener la mentira con la misma fuerza de antes. Así que cambió de estrategia. Camila, no importa eso ahora. Por favor, no me abandones. Necesito de ti. Siempre fuiste tú la que estuvo a mi lado. No me falles ahora. Camila sintió un nudo en la garganta. Esa frase, tan simple, tan cargada. No me falles ahora. No me abandones. ¿Cuántas veces la había escuchado así, en distintos tonos, diferentes momentos? Cada vez que él necesitaba algo. Cada vez que él la culpaba por no estar a la altura de su amor. Yo estuve, dijo, al borde del llanto. Estuve cuando te quedabas callado por días. Cuando me culpabas por tus fracasos. Cuando desaparecías y volvías oliendo a humo, a sudor y a mentira. Estuve cuando me hiciste creer que era menos. Y sigo aquí, aunque no sé por qué. Julián estiró la mano para tomar la suya. Pero ella se retiró. ¿Hay algo que no me hayas contado? ¿Algo que debas saber antes de decidir si doy una parte de mi cuerpo por ti? Él bajó la mirada. Y no respondió. Camila se levantó. El llanto le arañaba la garganta, pero no lo dejaba salir. Salió de la habitación, volvió a donde estaba Matías, que seguía dormido, con su pequeño cuerpo en posición fetal. Se sentó a su lado, lo abrazó sin despertarlo. Afuera, la noche caía sobre el hospital. Y dentro de ella, lo que antes era tormenta ahora era un océano oscuro, inmenso y profundo, del que no sabía si podría salir nadando. Ese día no hubo más palabras. Solo pensamientos que golpeaban como puños invisibles. Preguntas sin respuesta. Sospechas que la abrazaban con la fuerza de una verdad que aún no quería aceptar. Camila cerró los ojos y, por primera vez, entendió que su vida estaba hecha de piezas que nunca habían encajado del todo. Y Matías, su pequeño hijo, había sido el único con el valor de decirlo en voz alta. Esa noche, Camila no durmió. El hospital seguía con su rutina fría, su olor a desinfectante y su calma artificial, pero dentro de ella algo había empezado a romperse. No con violencia, no con escándalos. Se rompía en silencio, como se rompen las cosas que ya llevan tiempo fracturadas. Matías dormía, y ella lo miraba. Se preguntaba cuántas veces él había visto, escuchado o entendido más de lo que aparentaba. ¿Cuánto había notado? ¿Cuánto había guardado, creyendo que callar era proteger? Afuera, los pasos de los enfermeros iban y venían. De vez en cuando, una máquina pitaba en alguna habitación cercana. Pero para Camila, el tiempo parecía detenido. Todo lo que tenía por dentro empezaba a subir como un vapor denso que no sabía cómo contener. Recordó la primera vez que Julián le gritó. Fue por una tontería, algo absurdo. Unas llaves extraviadas, si no mal recordaba. Apenas llevaban 6 meses de casados. Él llegó alterado del trabajo, dijo que estaba cansado, y en medio de su rabia, levantó la voz con una fuerza que la hizo temblar. No fue solo el tono, fue la mirada. Esa forma de verla como si fuera una molestia, como si estuviera estorbando. Ella se disculpó. Sí, fue ella quien se disculpó. Se sintió culpable por no haber previsto que él necesitaba las llaves. Desde entonces, empezó a disculparse por todo. Después vinieron las desapariciones. Llamadas de último minuto. Reuniones que no terminaban. Cambios de ropa sin explicación. Estoy trabajando. Es un proyecto importante, decía él. A veces volvía con los ojos vidriosos y el cuerpo tenso, como si hubiera corrido una maratón. Decía que estaba agotado, que no tenía ganas de hablar. Ella preparaba la cena en silencio. Y si preguntaban más de la cuenta, él fruncía el ceño y le lanzaba una de esas frases que perforaban. No confías en mí. Por eso siempre estamos mal. Así aprendió a quedarse callada. A sonreír cuando tocaba. A no incomodar. A mantener la paz. Pero todo eso había sido antes de Matías. Con la llegada de su hijo, Camila se prometió que no permitiría que el ambiente se volviera denso. No quería que él creciera en medio de tensiones.
Pero, sin darse cuenta, las tensiones se volvieron rutina. Los silencios, parte del paisaje. Recordó una noche en particular. Matías había llegado del jardín con un dibujo. Tenía apenas 4 años. Era un dibujo de su familia, papá, mamá y él. Lo curioso era que Julián estaba pintado en gris, con una nube negra encima. Y abajo, con sus letras torcidas, Matías había escrito: papá está triste por dentro. ¿Por qué dibujaste eso?, le preguntó Camila. Porque papá no sonríe cuando está con nosotros, había dicho el niño, sin titubear. Ese dibujo lo guardó en una caja de recuerdos, como quien guarda una alarma que aún no sabe interpretar. Volvió al presente. Miró el rostro de su hijo dormido. Y algo dentro de ella se endureció. No era rabia. Era claridad. Al día siguiente, mientras Julián seguía en evaluación médica y Matías desayunaba una tostada con mermelada que le trajo una enfermera amable, Camila salió a caminar por el pasillo. Necesitaba aire, aunque no fuera fresco. Se detuvo junto a la ventana de la sala de enfermería. Una de las enfermeras más jóvenes, Clara, la reconoció y se acercó con cautela. ¿Todo bien?, preguntó, con tono genuino. Camila la miró un segundo. Dudó si abrirse. Pero algo en su mirada le dio confianza. ¿Puedo preguntarte algo? Clara asintió. ¿Han visto más casos como el de Julián? Tan joven, con un fallo renal tan agresivo. La enfermera hizo una pausa. Bajó la voz. Sí. Pero no muchos. Y no con análisis tan alterados. ¿Alterados? Clara dudó en seguir hablando. Miró a los lados. Luego se acercó un poco más. Hay cosas que no cuadran. Mediciones que suben y bajan sin lógica, niveles que no se explican solo con enfermedad. Parece que hubo manipulación. Algo externó. No puedo decir más, pero solo te aconsejo que hagas preguntas. Pregunta todo, aunque duela. Camila sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No por miedo. Por confirmación. Porque su instinto comenzaba a dejar de ser un susurro, y ahora era una voz clara. Y gracias, Clara. De verdad. La joven asintió y volvió a su puesto. Más tarde, mientras Matías veía dibujos en una tablet prestada, Camila llamó a su hermana por teléfono. Necesitaba salir del hospital por un par de horas. Le explicó lo justo, sin entrar en detalles. Su hermana llegó, se quedó con el niño, y Camila tomó un taxi a casa. Tenía un objetivo claro: buscar respuestas. Entró a su hogar y lo sintió más frío que nunca. El lugar que alguna vez fue refugio, ahora parecía un escenario vacío. Subió al estudio, ese pequeño cuarto que Julián usaba para trabajar. Todo estaba en orden. Demasiado ordenado. Los libros alineados, el escritorio impecable. Abrió los cajones. Nada extraño. Hasta que llegó al último. Al fondo, cubierto por un montón de papeles inútiles, encontró el viejo portátil de Julián. Lo había usado durante años, hasta que lo cambió por uno nuevo. Camila lo tomó, lo encendió. Tardó en cargar. Era lento, como todo lo viejo que tiene memoria. Cuando apareció la pantalla de inicio, vio la contraseña. Probó con fechas importantes. El cumpleaños de Matías. No. Su aniversario. Tampoco. El apellido de su madre. Nada. Respiró hondo. Luego, casi como una corazonada, escribió el nombre de la calle donde se conocieron. Entró. El escritorio estaba lleno de carpetas. Algunas con nombres de trabajo, otras personales. Empezó a revisar sin orden. Archivos vacíos, fotos viejas, documentos de rutina. Y entonces la vio. Una carpeta llamada privado. Sintió que el corazón le daba un vuelco. Dudó en abrirla. ¿Qué encontraría? ¿Estaba lista? Hizo doble clic. La pantalla tardó unos segundos. Parecieron horas. Lo que apareció fue solo el principio de un universo que Camila nunca imaginó. Y no sabía aún si tendría la fuerza para seguir mirando. Pero algo dentro de ella le decía que ya no había vuelta atrás. Porque a veces,
La verdad duele más que la mentira. Y duele más aún cuando siempre estuvo frente a tus ojos. Solo que no querías verla. Camila sostenía el portátil en sus piernas como si quemara, pero no lo soltaba. El aire en la habitación se sentía más denso que nunca. Cada clic que daba era una puerta que se abría hacia algo que no quería descubrir, pero que al mismo tiempo necesitaba saber. La carpeta privado contenía otras carpetas dentro. Nombres codificados con fechas. Algunas solo tenían documentos escaneados. Recetas médicas. Otras estaban vacías. Pero una de ellas, marcada con un número que reconoció de inmediato, el de su antiguo registro profesional en la farmacia donde trabajó antes, le llamó la atención de inmediato. La abrió. Allí estaban, recetas, solicitudes, incluso solicitudes de muestras médicas firmadas digitalmente con su nombre. Algunas tenían su firma escaneada. Su rúbrica, exacta. Idéntica. El corazón le golpeó el pecho con fuerza. Sentía como la sangre se le congelaba en las venas. Había documentos de hacía meses. Otros de hacía años. Todos solicitando lo mismo, medicamentos de control estricto, sustancias que ella jamás había recetado. Su nombre, su número de registro, todo estaba ahí. Todo estaba falsificado. Camila tragó saliva y abrió uno de los archivos más recientes. Era un correo enviado desde una cuenta que reconocía como la de Julián. El mensaje decía: te paso los datos de Camila. Ella es farmacéutica autorizada. Puedes usar su firma sin problema. Confío en ti. El destinatario era un tal Andrés. No sabía quién era, pero sí sabía qué significaba eso. Julián la había expuesto. Había utilizado su nombre. Y con ello, su carrera, su reputación y su libertad. Comenzó a temblar. Tuvo que dejar el portátil a un lado. Se cubrió el rostro con las manos y se quedó en silencio varios minutos. Había vivido engañada. Había dormido con un hombre que no solo le ocultó una adicción, sino que la había utilizado como su escudo. Todo lo que ella había sentido como intuición ahora se confirmaba como realidad. Se obligó a seguir leyendo. Había más mensajes. Más archivos. Fotografías tomadas en lugares que no conocía. En una de ellas, Julián aparecía sonriendo junto a una mujer joven. Demasiado joven. La abrazaba por la cintura. La foto estaba recortada, pero en el fondo se notaba claramente el logo de un hotel. Abrió la siguiente. Esa misma mujer, sentada junto a Julián en una cena. Él tenía los ojos vidriosos. En la mesa, una copa medio vacía y una caja de pastillas parcialmente abierta. Camila sintió náuseas. El estómago se le revolvía. Y a pesar de todo, su mente seguía procesando una única pregunta: ¿y si Matías tenía razón desde el principio? Volvió al hospital como si caminara bajo agua. Todo parecía distante. Cuando entró a la habitación, su hermana la miró con preocupación. Matías dormía nuevamente, cansado de tanto ajetreo emocional. Camila le agradeció con un leve gesto. No tenía fuerzas para hablar. Esa noche no habló con nadie. No pudo. No quería que Matías la viera llorar. No quería que él sintiera que había hecho algo mal. Porque no lo había hecho. Él había dicho la verdad. Y decir la verdad nunca debe dolerle a un niño. A la mañana siguiente, mientras Matías desayunaba, Camila se acercó al médico que había estado llevando el caso de Julián. ¿Tiene un momento?, preguntó con voz seca. Claro. ¿Pasa algo? Y necesito saber la verdad. Me dijeron que los análisis de Julián mostraban inconsistencias. Que había valores alterados. Usted dijo que querían investigar más antes de operar. ¿Qué encontraron? El médico dudó. Miró a su alrededor y luego la invitó a pasar a una sala más privada. Cerró la puerta. Y no solemos compartir este tipo de información sin el consentimiento del paciente, pero entiendo que tú eres su contacto directo, y dadas las circunstancias. Camila no dijo nada. Solo lo miraba, esperando. Encontramos niveles de toxicidad inusuales en su sistema. Marcadores que no aparecen en pacientes comunes con insuficiencia renal. Hay rastros de sustancias que no deberían estar ahí. Algunas que indican consumo prolongado. ¿Autoadministrado?, preguntó ella, sin temblar.
Sí. No tenemos pruebas exactas del origen, pero no se trata de algo accidental. Esto fue provocado. Las palabras se le incrustaron como agujas. Lo había hecho él. Julián había enfermado su cuerpo con sus propias manos. Y a ella le había exigido que se sacrificara para salvarlo. Agradeció al médico, salió de la sala y caminó directo a la sala de espera. Se sentó. No podía respirar bien. Sabía que tenía que enfrentarlo. Pero antes, quiso intentar algo más. Quizá por necesidad. Quizá por confirmar algo que aún no cuadraba del todo. Buscó a Norma. La encontró hablando con una enfermera en uno de los pasillos. ¿Podemos hablar? A solas, dijo Camila. Norma la siguió, molesta, con los brazos cruzados. ¿Qué quieres ahora? Camila respiró hondo. Sabías lo que Julián hacía, ¿verdad? La suegra la miró como si la pregunta la ofendiera. No digas tonterías. Ya te dije que. No, no me digas que no lo sabías. Porque es imposible. Vivías con nosotros antes, y ahora vienes cada semana. Lo conoces mejor que nadie. Lo viste cambiar. Lo viste enfermarse. Lo viste esconder cosas. ¿O me vas a decir que nunca encontraste nada raro? Norma apretó los labios. Y no tienes pruebas. Tengo las suficientes. ¿También sabías que estaba usando mi nombre para conseguir medicinas? Norma se quedó en silencio. Eso fue todo lo que necesitó. ¿Y Matías? ¿Qué pensabas hacer con él? ¿Dejarlo crecer creyendo que su padre era un héroe? Tú le enseñaste a callar. Norma dio un paso hacia ella. Escúchame bien. Lo único que estoy intentando es salvar a mi hijo. Lo que haya hecho no cambia que está muriendo. Y si tú no vas a hacer nada, al menos ten la decencia de no arrastrarlo. Camila dio un paso atrás. Tú también lo usaste. Usaste a tu nieto. Manipulaste a todos. ¿Tú qué eres? ¿Una santa? Siempre haciéndote la víctima. Nadie te obligó a quedarte. Tenía miedo. Y tú lo sabías. Norma no dijo nada más. Se fue. Camila se quedó quieta. No necesitaba más explicaciones. Lo había confirmado todo. Esa noche, cuando Matías se durmió, Camila fue a la habitación de Julián. Él estaba despierto, mirando por la ventana. El sonido de la puerta al abrirse lo hizo voltear. Pensé que no ibas a venir, dijo con voz ronca. Camila cerró la puerta. Caminó despacio hasta la cama. No se sentó. Quiero respuestas. Julián la miró sin hablar. ¿Por qué me mentiste? Camila. No me digas mi nombre como si eso fuera suficiente. No me pidas comprensión cuando tú nunca me la diste. ¿Por qué me usaste? ¿Por qué usaste a nuestro hijo para callarme? Julián bajó la mirada. No sé. No quería perderte. ¿Entonces preferiste manipularme? ¿Hacerme creer que si no donaba mi riñón, era una mala esposa? ¿Poner a nuestro hijo entre tú y yo como si fuera una barrera? Él no respondió. ¿Qué clase de persona hace eso? Preguntó Camila, conteniendo el llanto. Una que está rota, susurró Julián. Camila respiró hondo. Por primera vez lo vio como era. No como el hombre con quien se casó. No como el padre de su hijo. Lo vio como alguien que había cruzado demasiadas líneas, y que ya no podía volver. Pues empieza a repararte, dijo ella. Porque no pienso hacerlo yo. Se giró y se fue. Cerró la puerta tras de sí. No lloró. No en ese momento. Las lágrimas llegaron después, cuando volvió a la sala de espera y vio a Matías dormir, con su carita inocente y su respiración tranquila. Se sentó junto a él. Lo abrazó sin despertarlo. Y en silencio, se prometió que nunca más permitiría que alguien volviera a enfermarla con mentiras. Porque las heridas que no sangran, también matan. La mañana siguiente amaneció con un gris más espeso de lo normal. El cielo parecía apretar sobre la ciudad con un peso que ni el sol se atrevía a atravesar. Camila llevaba horas sin dormir, sentada en una de esas sillas incómodas del pasillo, con Matías acurrucado sobre su regazo. No necesitaba café ni un despertador.
La verdad que había descubierto le había quitado el sueño por completo. Miraba fijamente la puerta cerrada de la habitación de Julián. Sabía que debía volver a entrar. Sabía que lo que venía no era fácil, pero ya no era la misma. Algo en ella se había quebrado para siempre, pero en esa ruptura, algo nuevo también se había formado. Valentía. Dignidad. Conciencia. Matías se removió entre sueños. Camila lo cubrió con su abrigo, lo besó suavemente en la frente y caminó hacia la habitación. Abrió la puerta sin hacer ruido. Julián estaba despierto, aunque su cuerpo débil lo mantenía inmóvil. Al verla, sus ojos intentaron suavizarse, como si aún quedara en él alguna versión del hombre que una vez fingió ser. Camila cerró la puerta tras de sí. No habló de inmediato. Se acercó despacio, no con cariño, sino con cuidado, como se acerca a alguien a una herida que todavía sangra. Necesito que me digas la verdad, dijo con voz baja, pero firme. Julián no respondió. Su silencio no era de arrepentimiento. Era el de quien ya no tiene más excusas. Ya sé lo que hiciste, continuó ella. Lo vi todo. Las recetas. Los correos. Las firmas. Las mentiras. ¿Cuánto tiempo pensaba seguir? Julián apartó la mirada. Su respiración era lenta, pesada. Yo sabía que estaba mal, pero no podía parar. Y no quería perderte. Camila sintió como esas palabras le provocaban un frío en el pecho. No porque fueran nuevas, sino porque sonaban a reciclaje. Como si las hubiera escuchado tantas veces en otros tonos, con otras excusas. ¿Entonces me ibas a mentir hasta que muriera por ti? Él cerró los ojos. Y quería cambiar. Solo necesitaba tiempo. ¿Y un riñón nuevo también? Preguntó con dureza. ¿Era eso parte del plan? ¿Seguir viviendo a costa mía? Julián no contestó. El silencio que siguió fue más desgarrador que cualquier grito. Camila dio un paso atrás. Lo miró con una mezcla de lástima y furia. No había una sola gota de amor en sus ojos. Solo decepción. Pura, cruda, irreversible. Cuando salió de la habitación, Norma le esperaba. De pie, con los brazos cruzados, como un centinela sin alma. ¿Qué le dijiste? Preguntó con desconfianza. Camila la miró sin temor. Lo que necesitaba oír. Y ahora vengo por ti. Norma levantó la barbilla, como siempre que se sentía descubierta, pero no pensaba dar un paso atrás. No tengo nada que ver con esto. Claro que sí, respondió Camila, dando un paso más cerca. Lo sabías todo. Lo sabías desde hace años. Desde antes de que naciera Matías. Siempre fuiste cómplice. Solo querías mantener la fachada de familia perfecta. ¿Sabes qué es lo peor? Que tu necesidad de aparentar vale más que la salud de tu hijo. Que la mía. Que la de tu nieto. Norma negó con la cabeza, tensa. Yo solo intentaba protegerlo. ¿Protegerlo? ¿Usando a un niño para manipularme? ¿Convenciéndome de que si no donaba mi riñón, era una mala mujer? Él estaba enfermo, Camila. No entiendes. Cuando uno ama, hace lo que sea. Eso no es amor, la interrumpió con rabia. Es abuso. Es mentira. Y tú ayudaste a construirlo. Norma se quedó sin palabras. Por primera vez no tuvo respuesta. Porque todas las excusas del mundo ya no alcanzaban para cubrir lo evidente. Camila regresó a la sala de espera, respirando profundo. Tomó su teléfono. Lo había ignorado durante días. Decenas de mensajes sin leer. Entre ellos, uno destacaba. De un número desconocido. Hola. Me llamo Clara. Necesito hablar contigo. Es sobre Julián. Sintió un escalofrío. ¿Quién era? Abrió el mensaje. Había otro debajo. Lo siento. No sabía que existías. Pensé que yo era la única. Llámame cuando puedas. La cabeza le dio vueltas. Pulsó el número con los dedos temblorosos. Marcó. Al segundo tono, una voz nerviosa respondió. Camila. Sí. ¿Tú eres Clara? Sí.
Dios, no pensé que de verdad ibas a llamar. ¿Quién eres? Preguntó sin rodeos. Soy, no sé cómo decirlo. He estado con Julián durante más de 3 años. Nos conocimos en una conferencia. Él me dijo que estaba separado. Que tenía un hijo, pero que vivía con él por temas legales. Que tú ya no eras parte de su vida. Me lo repitió 1000 veces. Camila sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Tienen hijos? Preguntó con la voz apagada. La línea quedó en silencio unos segundos. Luego la respuesta llegó como un martillo. Una niña. Se llama Lucía. Tiene 2 años. Camila apretó los ojos. Las lágrimas brotaron de golpe. Tragó saliva. ¿Y él te ayudó con ella? Al principio sí. Después, poco. Siempre ponía excusas. Que el trabajo, que los problemas legales. Hace meses que apenas lo veo. Solo recibía transferencias esporádicas. ¿Tienes pruebas? Preguntó Camila, con la voz rota. Sí. Tengo fotos, mensajes, correos. Todo. Nunca imaginé que tenía otra vida. Pensé que tú eras la amante. Camila colgó sin decir más. El teléfono le cayó al suelo. Matías la miró desde su asiento, sin entender lo que pasaba. Ella lo abrazó con fuerza. Su hijo era lo único real que le quedaba en medio de un mundo que había sido mentira desde el primer día. Horas después, en la sala de juntas del hospital, se inició una investigación formal. Camila había entregado copias de los archivos, recetas y correos. El hospital no podía ignorarlo. Había una presunta suplantación de identidad. Y lo más grave, un paciente en lista de trasplante que había manipulado su estado de salud para obtener una prioridad que no le correspondía. Los médicos estaban impactados. Nunca habían visto algo así con tanto detalle. Lo habitual eran negligencias. No manipulaciones calculadas. Camila fue llamada a la dirección del hospital. Le explicaron que el caso se había elevado a las autoridades competentes. Le agradecieron su valentía. Ella solo asintió. No lo hacía por agradecimientos. Lo hacía por Matías. Por su libertad. Por su paz. Horas más tarde, entró por última vez a la habitación de Julián. Él sabía. Ya se había enterado de la investigación. Así que al final me destruiste, murmuró él, con voz apagada. No fui yo quien te destruyó. Fuiste tú mismo. ¿Vas a dejarme morir? Camila lo miró con los ojos secos. Tú empezaste a morir el día que decidiste mentirme. Julián cerró los ojos. No dijo más. Camila se giró. Salió con la cabeza en alto. Recogió sus cosas. Tomó la mochila de Matías. Su abrigo. Sus papeles. Abrazó a su hijo y salieron juntos del hospital. Mientras caminaban por el pasillo principal, Matías le apretó la mano. ¿Ya nos vamos a casa? No. Vamos a empezar una nueva, dijo ella. Y al cruzar la puerta del hospital, el aire le supo distinto. Más liviano. Como si por fin hubiera salido de una habitación sin ventanas. Porque hay mentiras que enferman. Pero también hay verdades que curan. Y Camila acababa de elegir la suya. El día que Camila salió del hospital con Matías de la mano, no sintió victoria. Sintió libertad. Pero no la clase de libertad que se celebra con fuegos artificiales. Fue una libertad pesada, silenciosa, como esa que viene después de haber escapado de una jaula invisible. Caminaba con pasos lentos, como si el suelo aún no estuviera completamente firme bajo sus pies. Matías, por su parte, parecía tranquilo. No preguntaba mucho. No se quejaba. Era como si, de alguna forma que solo los niños comprenden, supiera que su madre acababa de hacer algo enorme. Algo que aún no entendía, pero que lo beneficiaría toda la vida. Los días siguientes fueron un remolino de movimientos, decisiones, miradas inquisidoras y silencios incómodos. La noticia de que Camila había decidido no donar su riñón se esparció rápido entre la familia de Julián, entre conocidos, y hasta entre antiguos amigos. El juicio social llegó sin previo aviso. Mensajes que no respondió, llamadas que dejó sonar,
Publicaciones indirectas en redes sociales de su cuñada acusándola de haber dejado morir a un buen hombre. Pero Camila sabía algo que los demás no sabían. Y esa certeza le daba paz. Julián no era un mártir. No era una víctima. Era un hombre que se había escondido detrás de su enfermedad para manipular, mentir y desviar su responsabilidad. No lo había dejado morir. Él se había consumido solo. Y lo peor de todo, lo hizo sabiendo que arrastraba con él a quienes más decían amar. Julián sobrevivió. Una donante anónima había aparecido en la lista nacional poco después. La operación fue un éxito. Aunque el equipo médico decidió remitir el caso a las autoridades sanitarias por la gravedad de la manipulación detectada en su historial clínico. Camila se enteró por una enfermera que ya no formaba parte del programa de seguimiento por buena conducta. El hospital lo consideraba un paciente de riesgo por su historial de consumo y falsificación de documentos. Aún así, el castigo más grande no vino de la ley. Vino del abandono. Camila no volvió a pisar ese hospital. No fue a verlo. No le respondió los mensajes. Julián estaba vivo, pero solo. Y por primera vez, tenía que enfrentar el mundo sin su red de mentiras. Camila, por su parte, empacó lo poco que tenía. Vendió algunos muebles, entregó el departamento y se mudó con una amiga de la adolescencia que le ofreció un cuarto en su casa, en las afueras. No era grande, pero tenía una ventana que daba a un árbol. Por primera vez en años, Matías dormía tranquilo. Sin sobresaltos. Sin escuchar peleas. Sin sentir que debía cuidar lo que decía. Los primeros días en la nueva casa fueron raros. Camila se levantaba temprano y preparaba el desayuno con las manos temblorosas. Tenía miedo. No del futuro, sino de que todo lo que había hecho no fuera suficiente. Tenía miedo de que, después de tanto sacrificio, aún cargara con culpas que no eran suyas. Una noche, mientras Matías dormía, tomó el teléfono y marcó un número que tenía guardado desde hacía semanas. Era una terapeuta infantil recomendada por la pediatra. Hablaron durante 15 minutos. Largos, densos, dolorosos. Pero necesarios. A la semana siguiente, Matías empezó terapia. Fue una sesión tranquila. Hablaron del colegio, de su color favorito, de su héroe preferido. No mencionó a su padre. No mencionó el hospital. Solo habló de lo feliz que estaba de que su mamá ya no llorara sola en la cocina. Camila, por su parte, también comenzó un proceso. Al principio se resistía. ¿Qué iba a decir? ¿Cómo se explica que pasaste años al lado de alguien que no conocías? ¿Cómo se confiesa que te olvidaste de ti misma? Pero después entendió que no se trataba de explicarlo, sino de reconocerlo. De dejar de justificarse. De empezar a sanar. Asistía cada martes a un grupo de apoyo para mujeres que habían sido víctimas de manipulación emocional. Mujeres que no tenían marcas visibles en el cuerpo, pero que hablaban con una tristeza que se reconocía de inmediato. Algunas lloraban. Otras solo escuchaban. Pero todas compartían algo en común, habían creído que amar era lo mismo que resistir. Camila no habló durante las primeras 2 sesiones. Escuchaba, tomaba notas mentales. Se reconocía en las historias de las demás. Una noche, después de escuchar a una mujer contar cómo su pareja le decía que sin él no valía nada, Camila se levantó la voz por primera vez. Yo me quedé porque creía que si me iba, era yo quien rompía la familia. No él. El silencio que siguió fue suave, respetuoso. Como si cada mujer en esa sala supiera exactamente lo que eso significaba. Afuera llovía. No era una tormenta. Era una lluvia serena, pero constante. Camila salió del centro caminando. No pidió taxi. No se cubrió con paraguas. Caminó bajo la lluvia con paso firme. Cada gota que le caía sobre la piel le recordaba que estaba viva. Que había cruzado una tormenta real. Y que ahora, por fin, caminaba sin miedo. Al volver a casa, encontró una carta. Estaba sobre la mesa, sin sobre, doblada. Su amiga le dijo que la había traído una enfermera del hospital. Camila la tomó. Reconocía la letra de Julián. Sabía que no era una disculpa. Sabía que no era amor. Era otra jugada. Otro intento de entrar en su mente. La sostuvo unos segundos. Luego,
sin abrirla, la rompió en dos y la tiró al bote de basura. No necesitaba saber qué decía. No necesitaba palabras que no podían borrar años de control, manipulación y engaños. La mañana siguiente, Matías se levantó temprano. Quiso ir a caminar. Llevaba sus botas de lluvia y una pequeña chaqueta azul. Camila lo acompañó. Caminaban en silencio, pisando los charcos, mirando cómo las gotas seguían cayendo sin apuro. Matías la tomó de la mano. Mamá, ¿todo va a estar bien? Camila se agachó frente a él. Le limpió una gota de agua de la mejilla. Sí, hijo. Va a estar bien. Porque ahora ya no tenemos que callar. Y juntos, madre e hijo, siguieron caminando bajo la lluvia. No corrían. No se cubrían. Solo caminaban. Y cada paso que daban, era un paso más lejos del dolor. Y un paso más cerca de la paz. La lluvia había cesado, pero las calles seguían mojadas, reflejando un cielo claro y silencioso. Camila caminaba junto a Matías, sin apuro. Había aprendido a no correr. El tiempo ya no era su enemigo, y la calma, esa que antes parecía un lujo, ahora se sentía como una elección. En el reflejo de un charco, vio sus pasos avanzar junto a los de su hijo, como si el suelo confirmara que estaban exactamente donde debían estar. Al volver a casa, Matías se detuvo en la entrada. Se quedó quieto, como si una duda lo estuviera deteniendo desde hacía rato. Camila notó su expresión. Se agachó frente a él, como siempre hacía cuando quería que se sintiera escuchado. ¿Qué pasa, amor? El niño tardó en hablar. Bajó la mirada, como si le costara decir lo que pensaba. Mamá, ¿crees que hice mal en decir la verdad? Camila sintió que el corazón se le apretaba. Esa pregunta, tan pequeña y tan profunda, contenía el peso de todo lo que habían vivido. Lo miró con ternura, le tomó la cara entre las manos, y le habló con la voz serena que solo se logra cuando se ha tocado fondo y se ha salido de él caminando. No, hijo, tú hiciste lo que muchos adultos no se atreven. Dijiste la verdad. Y con eso, salvaste mi vida. Matías la abrazó fuerte, sin palabras. Y Camila supo que ese abrazo no era solo de amor, era de alivio. De saber que lo que había hecho, aunque complicado, había sido lo correcto. Los días que siguieron estuvieron llenos de pequeños comienzos. Camila consiguió un trabajo en una librería del barrio. No era lo que había soñado cuando estudiaba, pero el olor a papel nuevo y el silencio de las páginas le devolvían la paz que tanto había extrañado. Le gustaba ver a la gente entrar buscando historias, mientras ella organizaba estantes con manos limpias, lejos de recetas falsificadas, lejos de mentiras. Matías fue inscrito en una nueva escuela. Era más pequeña, más modesta, pero también más cálida. El primer día lloró un poco, como todos los niños, pero al final de la semana ya tenía un nuevo amigo y volvía a casa contando historias de aventuras y juegos, sin miedo, sin silencios forzados. En las noches, Camila escribía. Al principio lo hacía en pedazos de papel, en la parte trasera de los recibos, en las servilletas de la cocina. Luego, cuando se sintió más fuerte, comenzó a llenar un cuaderno. No escribía para publicar nada. Escribía para no olvidar. Para dejar constancia de que su historia importaba, aunque no apareciera en los periódicos ni fuera compartida en redes. Escribía porque había aprendido que muchas mujeres vivían historias similares. No todas con el mismo final. Algunas aún estaban atrapadas. Otras habían escapado pero seguían cargando culpa. Y otras, simplemente se habían rendido. Una tarde, mientras Matías hacía su tarea en la mesa, ella se sentó junto a la ventana con el cuaderno abierto. La luz entraba tibia, tocando las hojas con dulzura. Tomó el bolígrafo, respiró profundo, y comenzó a escribir una carta. No para alguien más. Para sí misma. Querida Camila. Sobreviviste. Puede que el mundo no lo celebre, pero tú lo sabes. No eres una heroína. No salvaste al mundo. Pero te salvaste a ti. Y eso también merece ser contado. Durante años confundiste el amor con el sacrificio. Te dijeron que ser fuerte era aguantar. Que una buena esposa perdona todo. Que una buena madre debe callar por el bien de su hijo. Pero aprendiste que el silencio no protege. Solo aplaza lo inevitable. Te culpaste por no haber visto las señales, por haber confiado.
Pero ahora sabes que verlas no era fácil cuando estabas rodeada de excusas, promesas y manipulaciones disfrazadas de amor. Hoy ya no vives con miedo. Hoy decides. Y aunque todavía hay días en los que dudas, en los que el pasado golpea la puerta, también hay días en los que te reconoces en el espejo. Y en esos días, sonríes. No te perdiste. Solo te alejaste un rato de ti. Bienvenida de nuevo. Con amor. Tú. Cerró el cuaderno y lo colocó junto a la lámpara. Matías la miró desde la mesa y sonrió sin saber por qué. Ella le devolvió la sonrisa, esa que ya no escondía cansancio sino verdad. Al llegar la noche, lo acostó con cuidado. Él se giró, la abrazó por el cuello y susurró: «Me gusta nuestra nueva casa». «A mí también», respondió ella, besándole la frente. Apagó la luz y se sentó en la sala un momento más. El silencio ya no la asustaba. Ya no era señal de algo que se escondía. Era espacio. Era descanso. En la televisión pasaban un documental sobre mujeres que habían salido de relaciones abusivas. Camila lo dejó de fondo, sin mirar. Ya no necesitaba ver otras historias para entender la suya. Ya no buscaba justificaciones. En algún lugar del hospital donde Julián aún estaba en recuperación, quizás se le esperaba una llamada. Una señal de perdón. Pero esa señal no llegaría. Porque Camila no buscaba justicia. No buscaba venganza. Solo quería paz. Y esa paz no incluía a quien la había convertido en sombra. Una semana después, recibió una carta certificada. Era la confirmación de que el hospital había entregado su informe a las autoridades sanitarias. El caso de Julián seguiría su curso legal. No había marcha atrás. Camila no celebró. Solo sintió que el ciclo se cerraba. Esa misma noche volvió a llover. Pero esta vez no huyeron de la lluvia. Salieron, sin paraguas, con las botas puestas, y caminaron por el parque del barrio. Matías corría entre los charcos, riendo. Ella lo miraba, y en su rostro se dibujaba algo que había olvidado: esperanza. No necesitaba promesas. No necesitaba certezas. Le bastaba saber que todo podía comenzar otra vez. Mientras Matías recogía una piedra brillante del suelo, la voz de un narrador invisible parecía surgir entre los árboles mojados y los pasos suaves sobre la tierra. A veces, la herida más profunda no es la del cuerpo, sino la de un alma que ha callado demasiado. Pero cuando el silencio grita, todo puede cambiar. Y en el eco de esa libertad, Camila, por fin, volvió a respirar. ¿Qué te ha parecido esta historia? Hay muchas personas que, como Camila, están viviendo batallas silenciosas todos los días. Nuestra esperanza es que su voz también haya resonado dentro de ti. Si esta historia tocó tu corazón, compártela. Haz que más personas se sientan acompañadas. Sé parte del cambio. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Desde qué ciudad nos estás viendo? Leerte nos hace sentir más cerca de ti. Y si aún no lo has hecho, dale like, suscríbete y activa la campanita. Cada gesto tuyo es una señal de que estas historias deben seguir contándose. No te vayas todavía, ya está apareciendo en tu pantalla nuestra próxima historia conmovedora. Haz clic en cualquiera de ellas y sigue explorando este universo de relatos reales, conmovedores y necesarios. Gracias por estar aquí. Gracias por sentir con nosotros. Te mandamos un abrazo enorme, donde sea que estés. Nos vemos en el próximo video.